Muy bien, mi hermano, quiero que, puestos en pie, abramos nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias este día en Cristo Jesús por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu paciencia, Señor, para con nosotros, porque bien es cierto que hasta este momento, Señor, tú nos has sostenido, nos has guardado, nos has sustentado, Señor, y en tu paciencia, Señor, nos has preservado hasta este día. Señor, que tengamos la seguridad de que tú seguirás haciendo tu obra, Señor, perfeccionándola hasta el fin. Señor, ayúdanos en nuestra vida diaria, en nuestras luchas diarias. Ayúdanos, Dios, a vencer toda tentación del maligno, Padre. Ayuda, Dios, a cada uno de nosotros en esta hora a escuchar tu palabra con toda atención, Señor, para que traiga edificación a nuestras vidas. Padre, que hoy tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que hoy haga todo aquello a lo cual tú la has enviado. En Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gracias. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta en un momento donde la iglesia de Corinto estaba siendo atacada por falsos maestros que al parecer eran judíos mismos de Palestina, los cuales querían imponer sus costumbres a la iglesia en Corinto, sus costumbres judaicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres llegaron a Corinto, se presentaron en la iglesia de Corinto como representantes de la iglesia en Jerusalén, aún como apóstoles de Cristo, con el propósito de engañar a la iglesia y de llevarla a la esclavitud en la cual ellos vivían, la cual era vivir bajo las costumbres de los hombres antes que vivir bajo el mandamiento de Dios. Y vemos, hermano, cómo estos hombres nos dice ahí mismo que ellos querían llevar a la iglesia y vemos cómo el apóstol Pablo empieza a describirlos. Y mire, el apóstol Pablo en el versículo 22, hablando de ellos, dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Porque estos hombres, hermanos, no solamente se preocupaban o su afán era sacar de la verdad a los creyentes, sino que ellos mismos se encargaban de descalificar al apóstol Pablo como un apóstol de Cristo. Por eso es que vemos, hermano, un versículo atrás del versículo 3 que leímos, que la respuesta del apóstol Pablo, o lo que despertó esto en el apóstol Pablo, fue un celo por la iglesia, un celo por aquellos creyentes a los cuales él
Él trajo a Cristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, celaba o tenía celo por la iglesia por la cual él había trabajado, la cual él había llevado a ponerlos en un momento como aquella virgen pura la cual Cristo vendría nuevamente a tomar. Era entendible el celo del apóstol Pablo, era entendible, si usted lee algunas porciones de estas cartas, la aspereza que a veces el apóstol Pablo manifiesta, con la cual habla a la iglesia, porque ellos, hermano, habían abierto las puertas completamente a estos falsos maestros y falsos apóstoles del Señor. Y en el versículo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la iglesia se estaba abriendo a estos falsos maestros, que la iglesia estaba siendo engañada por estos hombres que se presentaron un día en la iglesia como miembros de la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermanos, podemos decir, bueno, este era un asunto doctrinal donde había falsas enseñanzas y el apóstol Pablo estaba rebatiendo las falsas enseñanzas, pero el apóstol Pablo no lo veía nada más como una cuestión de doctrina o enseñanza. El apóstol Pablo había visualizado que este problema era un problema verdaderamente serio, el cual estaba llevando a la iglesia de Corinto a su destrucción o a su pérdida de la fidelidad la cual ellos habían profesado a Cristo. El apóstol Pablo estaba considerando la situación de la iglesia de Corinto tan peligrosa como el día en que Eva fue engañada por la serpiente en el huerto del Edén. Así de peligroso consideraba Pablo la situación en la cual se encontraba la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, conociendo el actuar del engañador y sus propósitos destructivos hacia los hijos de Dios, el apóstol Pablo manifiesta o tiene un temor por la iglesia del Señor. Y mire cómo inicia el versículo que acabamos de leer: pero temo. Y el apóstol Pablo, hermanos, se está refiriendo a este temor, y la palabra que utiliza para hablar de temor es fobeo, de donde viene nuestra palabra fobia, que significa hacer huir, temer o tener miedo. Escuche, el apóstol Pablo, tan seria era esta situación que él veía, que él tenía temor por la iglesia. Él temía que los creyentes pudieran llegar a deslizarse, ¿sí?, de la verdad. Y el apóstol Pablo, como le decía ahorita, visualizaba que este problema iba más allá de simplemente aclarar una doctrina, de simplemente decirles, es que ellos dicen esto, pero yo les enseñé esto. Pablo sabía que si prevalecía esta doctrina engañosa, los creyentes, hermano, perderían su relación con el Señor. Los creyentes perderían la comunión que tenían con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿sí? Pero temo. Y el apóstol Pablo empieza a describir el engaño y a dónde lleva ese engaño, porque el apóstol Pablo en este versículo está hablando de la clase del engaño que están teniendo los corintios y lo compara con el engaño de la serpiente a Eva. En esa magnitud estaba el engaño a la iglesia en ese momento. Por eso Pablo declara y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó
a Eva, mire hermano, fíjese bien, para descarriarnos de nuestra fidelidad a Cristo, hermano, no se requiere practicar un pecado escandaloso. Que aunque los corintios había prácticas pecaminosas muy escandalosas como el adulterio de un hijo con la mujer de su padre, el apóstol Pablo está viendo la sutileza de este engaño. Y dice que el diablo utiliza de astucia. ¿Qué es la astucia? Es una conducta carente de escrúpulos. ¿Qué quiere decir una conducta carente de escrúpulos? Sin honradez ni justicia. Pablo sabía que el diablo en su astucia no iba a usar ningún escrúpulo para sacar de la verdad a los creyentes. En el diablo no hay nada de honradez. En el diablo no hay ningún acto de justicia, de lo bueno, de lo que agrade a Dios, nada. Aunque se llega a presentar con verdades o mentiras disfrazadas de verdades, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer la forma en que el diablo actúa cuando quiere engañar y hace uso de su astucia, ¿sí? Que es una acción sin ningún escrúpulo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el diablo no se detiene entre hombres, mujeres, jóvenes, niños, sanos, enfermos. No importa sean judíos o no, el diablo a todos engaña. El diablo con todos usa de astucia. Por eso es que Pablo, hermano, tenía preocupación por la iglesia. Por eso es que ese momento es que motiva esta carta donde el apóstol Pablo, hermano, hace un llamado a la iglesia para que ellos perciban cómo está trabajando el diablo en sus vidas. ¿Y cómo es? Dice que el diablo, hermano, ¿sí? Con astucia engañó a Eva. La palabra engañar o engaño está en una forma intensiva. El verbo está en una forma intensiva. La palabra es apateo. Pero esa palabra en la Biblia trae una partícula que es ex. Entonces es exapateo la palabra que está usando el apóstol Pablo. O sea que Pablo no está diciendo que los está engañando, sino que la serpiente engañó a Eva o la sedujo completamente. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo emplea esta palabra, ¿sí? Para que ellos pudieran entender la forma en que el diablo engaña. El diablo, hermano, cuando engaña, el diablo lo hace de una forma superlativa o intensiva. El diablo no trata de engañarlo a medias. El diablo viene completamente a engañar al creyente. El diablo no juega, hermano, cuando se trata de destruir a la iglesia. Cuando quiso destruir la obra del Señor, ¿qué hizo? Engañó y sedujo a Eva completamente. ¿Qué quiere decir eso? El diablo no se mide. El diablo nada lo detiene cuando se trata de engañar, cuando se trata de burlar, cuando se trata de arrastrar en pecado al creyente. Entonces vamos viendo, hermano, en base a lo que Pablo está hablando, lo serio de la situación en la cual se encontraba la iglesia. Y mire, él temía de que así como Eva fue engañada completamente, sin ningún escrúpulo por el diablo, dice, él temía vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué significa esto cuando Pablo dice vuestros sentidos? Se está refiriendo a pensamiento o mente o intentos de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el diablo cuando ataca va directamente a nuestra mente. Y cuando el diablo va a engañar, se va a ir directamente a nuestros pensamientos. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos son los que gobiernan los actos de los hombres. Una mente dirigida por Dios va siempre
a llevar al hombre a actos buenos y justos. Una mente engañada por el diablo va a llevar al hombre a hacer actos inicuos, perversos y malvados. Entonces, nos damos cuenta de que el diablo, hermano, se fue directamente a los pensamientos, a la voluntad de los corintios. Allí es donde estaba trabajando el diablo, allí es donde estaba la peligrosidad de estos falsos maestros que se habían introducido a la iglesia. Pero cada vez que el diablo, hermano, trata de engañar, cada vez que el diablo ataca al creyente, no es solamente, hermano, a través de doctrinas. Usted y yo conocemos cómo actúa el diablo, de qué manera nos tienta, de qué manera nos tiende un lazo de engaño para llevarnos a pecar. Hay miles de creyentes en el mundo que tienen muy clara la doctrina, la enseñanza, y aún así son seducidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene múltiples maneras de llevar al creyente al engaño y por consecuencia al pecado. Entonces, dice el apóstol Pablo que el diablo, hermano, podía llegar a engañar vuestros sentidos. Y luego dice el grado, la magnitud en la cual pueden llegar a ser extraviados nuestros pensamientos. Dice que de alguna manera vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escuche bien, el diablo quiere llevar a extraviar nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensar y de discernir lo bueno de lo malo, nuestra voluntad de escoger lo bueno. Entonces, ¿cómo lo hace, hermano? Esa palabra extraviados significa corrompiendo o destruir corrompiendo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el diablo siembra una idea en la mente del hombre. ¿Qué hace? No mata inmediatamente sus principios, sino los empieza a destruir por medio de la corrupción. Entonces, en la medida que el hombre acepta las ideas que el diablo pone en su mente, hermano, entonces esa forma de pensar que nosotros tenemos en Cristo va poco a poco siendo destruida por medio de la corrupción, a tal grado que inutiliza a la persona. La corrupción del diablo tiene el propósito de inutilizar al creyente. No solo engañarlo, no solo llevarlo a perdición, no solo llevarlo a una práctica del pecado, sino que el diablo, cuando extravía a alguna persona, su propósito es llevarlo a una completa inutilidad por medio de la corrupción. Entonces, hermano, una vez que el creyente es llevado a este punto, es ineludible que la fidelidad del creyente hacia Cristo será afectada. Ese es el peligro en el cual se encontraba la iglesia. Que esta situación podía llegar a afectar la sincera fidelidad de que los creyentes tenían hacia Cristo. Hasta aquí vemos que el propósito del diablo para con el creyente es que a través de una conducta carente de escrúpulos, engañando o seduciendo completamente su mente o pensamientos, llevarlos a una vida de impureza delante del Señor, que los inutiliza y por consiguiente dañar nuestra relación o nuestro pacto de fidelidad que teníamos con Cristo. Extraviarlos de vuestra sincera fidelidad a Cristo. El enemigo a toda costa tratará
de romper nuestro compromiso de fidelidad que hicimos con el Señor cuando le conocimos. Porque cuando conocimos a Cristo, hermanos, ¿cuál fue el primer deseo hacia aquel que nos salvó, que nos limpió y restauró y transformó nuestra vida y trajo luz y conocimiento de Él? ¿Cuál era nuestro deseo? Serle fiel al Señor. ¿Y qué está buscando el diablo, hermano? Que el creyente rompa su compromiso de fidelidad con Dios. El enemigo tratará a toda costa de romper nuestro compromiso de fidelidad. El enemigo tratará a toda costa de romper nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos salvó y nos tomó con nosotros, hermano, dice la Biblia que Dios hace un pacto con nosotros. Dios hizo un pacto de fidelidad con nosotros, con sus hijos. Mire lo que dice Oseas 2:20, hablándole al pueblo de Israel, le dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos llamó, cuando Dios tomó a su iglesia como su pueblo, Él hizo un pacto de fidelidad hacia nosotros para conocerle. Él ha prometido ser fiel hacia nosotros para que nosotros lo podamos conocer. Fidelidad se puede traducir como sinceridad. Dios se ha abierto completamente a su pueblo, a su iglesia, porque Dios quiere ser conocido y ha sido fiel para con nosotros. Y el diablo entiende muy bien, hermano, cuál es la forma en que Cristo se ha unido a nosotros en un pacto de fidelidad hacia su iglesia. Por eso el diablo a toda costa trata de romper nuestra comunión, nuestro pacto que un día Cristo hizo con nosotros al salvarnos. ¿Se fija cómo esto va mucho más allá de lo que a veces leemos? ¿Cómo la preocupación de Pablo era seria? Dios es un Dios fiel, hermano, y durante todo el tiempo Él se ha dado a conocer como un Dios fiel hacia su pueblo. Porque Dios no rompe sus pactos, porque Dios no es un Dios que cambie, Dios no es un Dios que sus sentimientos sean fluctuantes hacia su pueblo. Dios es inmutable en todas sus palabras. Y cuando Él dijo que sería fiel, es porque va a ser fiel para siempre. El salmista en el Salmo 89:1 declara y dice lo siguiente: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mire, el salmista, hermano, está en una posición tal que él ha comprendido, ¿sí?, cómo es Dios para con su pueblo, cómo Dios es misericordioso continuamente para su pueblo, y su misericordia habla ¿de qué? De su fidelidad. Entonces el salmista por eso dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Cada vez que nosotros, hermano, comprobamos la fidelidad de Dios, debemos declarar la fidelidad de Dios con nuestra boca. El salmista es lo que está haciendo, ¿sí? Él está viendo las misericordias de Dios y dice que va a hacer: las cantaré perpetuamente. Vivimos en tiempos, hermano, donde esa palabra fidelidad ha perdido todo sentido. Vivimos en tiempos donde la gente ya no entiende qué se refiere
el lenguaje cuando hablamos de fidelidad. Porque la gente no quiere serle fiel a nada. El hombre no quiere serle fiel a su esposa, el hombre no es fiel a sus principios, el hombre no es fiel a sus pensamientos, el hombre no es fiel a nada en los tiempos en que vivimos. El hombre se deja arrastrar por aquello que cree que le conviene más o que le va a beneficiar más. Y a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nos toca demostrarle al mundo qué es este principio de la fidelidad. ¿Por qué es tan importante la fidelidad? ¿Por qué es que la fidelidad marca una forma de pensar de alguien o marca las convicciones de un hombre o una mujer? Las convicciones que tengamos como creyentes, como hijos de Dios, se van a ver reflejadas en nuestra fidelidad al Señor y no en otra cosa. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Hablando el apóstol Pablo de la fidelidad de Dios, dice lo siguiente: fiel es Dios. Fíjese la descripción que hace Pablo de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si Dios es fiel, hermano, y si Él nos llamó a comunión con su Hijo Jesucristo, quiere decir que nosotros permaneceremos en comunión con Cristo por la fidelidad de Él, porque Dios es fiel. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Mire, al poner en balanza, hermanos, la fidelidad de Dios con la nuestra, sí, podemos ver que siempre la balanza se inclina del lado de Dios. ¿Sí? Podemos ver que Dios no va a cambiar, ni sus principios van a cambiar, ni sus promesas no se cumplirán. Cuando Dios prometió salvarnos y llevarnos a un buen fin, es en base a su fidelidad. Por eso el apóstol Pablo dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Con estos textos, hermano, puede usted hallarse muchísimos textos más que hablen de que Dios es fiel y que su fidelidad es para siempre. Pero con estos textos podemos estar seguros de que el Señor es fiel y que no cambia. Todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho, sabemos que Él lo va a hacer y lo va a efectuar. ¿Por qué razón? Porque Él es fiel. Por eso creemos que toda promesa del Señor se cumplirá. Por eso creemos que toda palabra que el Señor ha dicho se cumplirá. Porque Él es fiel para con nosotros y para consigo mismo. Los hombres ya no somos fieles ni para con nosotros mismos. Negamos lo que creíamos, negamos nuestros principios, negamos tantas cosas que creíamos que eran cosas que jamás serían removibles en nuestra vida. Pero llegado el momento y la situación, hermano, todas esas cosas que un día creíamos que permanecían para siempre con nosotros, ya no están.
porque ni a nuestros mismos principios los hombres podemos ser fieles. Pero tenemos un Dios que es fiel. Ahí es donde radica la certeza de nuestro término. Ahí es donde radica la certeza de nuestra seguridad, en que Él es fiel. Pero también nosotros, hermano, tenemos que cumplir la parte del pacto que nos toca cumplir. Así como Dios es fiel, hermanos, nosotros tenemos que ser fieles. Porque Dios es fiel, y si nosotros como hijos, imitadores de Dios, decía Isaac hace un momento, como hijos amados, sed imitadores de Dios, entonces nosotros tenemos que empezar a imitar la cualidad de nuestro Padre Celestial, que es fidelidad. Entonces, hermano, la Biblia nos exhorta y la Biblia nos hace reflexionar en cuanto a cómo estoy siendo yo actuando ante Dios, ante su fidelidad. ¿Cuál es mi respuesta a la fidelidad de Dios? El apóstol Pablo veía peligrosa la situación de la iglesia por esto. Y cuando nosotros somos atacados en cualquier área de nuestra vida, hermano, corremos riesgo. No de que perdamos la fidelidad de Dios, no. De que nuestra fidelidad hacia Dios se pierda. Ese es el riesgo que corría la iglesia. Y una vez perdida la fidelidad, hermano, ¿qué queda por hacer al creyente? Una vez que ha perdido su sincera fidelidad a Cristo, ¿qué nos queda en relación con Dios? Nada. Por eso es que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, si me acompaña, y versículo 10, está hablando el Señor a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, hermano, el Señor le dice que vienen momentos difíciles, que vienen momentos de prueba para su vida. Y mire lo que dice: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna, hermanos, iba a pasar por un momento de persecución. Y el Señor le está advirtiendo, el Señor le está hablando a la iglesia. Y le dice: ten cuidado porque vienen pruebas para ti, viene persecución. ¿Cuál es la recomendación que hace el Señor? Escóndete, huye, fortalécete, ten cuidado. No, sé fiel hasta la muerte. En medio de toda adversidad, en medio de todo problema, de toda lucha que venga a nuestra vida, hermano, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es permanecer fieles al Señor. La iglesia de Corinto, hermano, estaba perdiendo su fidelidad al Señor, oyendo a maestros falsos. Ese era el temor del apóstol Pablo, que la iglesia de Corinto no estaba enfrentando adecuadamente la prueba por la cual estaban pasando. No se podían ni siquiera percibir en su mente que lo que estaba pasando era una prueba que venía para ellos y su fidelidad estaba siendo probada. Lo primero que tenemos que cuidar en momentos de prueba en nuestra vida es guardar nuestra fidelidad al Señor. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que nos dan ejemplo de felicidad, de fidelidad, para que nosotros, hermano, imitemos a todas esas hombres y mujeres que actuaron fielmente delante del Señor. Y mire, quiero que me acompañe nada más al libro de Daniel, capítulo 6.
La fidelidad de Daniel está siendo a prueba nuevamente, hermanos. Nos encontramos con Daniel en el foso de los leones. Nabucodonosor ya había muerto, ya había pasado su reinado. Ahora estaba el rey Darío reinando. Y así como en algún momento fueron probados, sí, en este momento Daniel está siendo probado. Y mires, dice, hermano, que los gobernantes de las provincias, los gobernantes, trataban de encontrarle en Daniel alguna falta, algún error para señalarlo y de esta manera acusarlo delante de Darío. Pero ¿qué dice? 6:4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fiel, hermano, no es nada más una palabra que nos describe como creyentes. Fiel no es nada más una actitud que yo tome. Fiel es una vida respaldada por hechos. Y Daniel, su vida de fidelidad la estaban respaldando sus hechos. Y mire, no se halló ningún vicio. Y esta palabra vicio se refiere a falta, falla, blasfemia, negligencia u obstáculo. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros, dígame si no, calificamos la idolatría como una forma de pecado muy distinta a nuestra negligencia? La negligencia es una falta, es un pecado. El adulterio, la idolatría, la fornicación, las borracheras, las orgías son pecados muy escandalosos, pero la negligencia es tan pecado como esa misma. Y dice la palabra que en Daniel no se halló ninguna clase de falta, no se halló ningún tipo de perversión, no hubo ningún acto negligente en su actuar diario en Daniel. ¿Qué quiere decir? Que todos los días de su vida Daniel, hermano, era diligente en su trabajo. Daniel era diligente en sus hechos cuando se presentaba ante el rey, cuando actuaba ante los demás. Era diligente, era cuidadoso. ¿Y todo eso de qué hablaba, hermano? De fidelidad. Si nosotros, hermano, empezamos a hacer calificaciones de los pecados, empezaremos a calificar nada más los pecados de otros y no haremos un autoexamen de cómo se encuentra nuestra vida, de cómo estamos actuando. Mire, cuando dice la Biblia, hermano, esto de Daniel, esto era una cuestión de política, ¿sí? Los sátrapas y los gobernadores querían, ¿sí?, que en Daniel se encontrara alguna falta. Y usted sabe cómo se mueve la política. La política ha sido la misma desde tiempos ancestrales. Buscan quitar a unos para tomar su posición y obtener ventaja y ganancias, y son corruptos y mentirosos e hipócritas. Estos hombres buscaron por todos lados. En cualquier actuar de Daniel no podían hallar ninguna falta. Entonces, hermano, nosotros debemos de procurar ser fieles al Señor. Debemos de procurar cumplir con la parte del pacto que a nosotros nos toca cumplir. Y la Biblia, hermano, hay una enseñanza general de la Biblia en la cual la fidelidad del creyente siempre se ve reflejada
en el servicio que damos al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un creyente se da en servicio al Señor, hermano, eso habla de que él es una persona fiel. ¿Por qué razón, hermano? Porque todo aquel que sabe a quién está sirviendo, sabe que le debe de servir con fidelidad. Aquel hombre o mujer que pierde, que saca de dimensión las cosas y no entiende a quién es el que está sirviendo, cree que le puede servir de la manera que sea y dicen, bueno, lo que importa es hacer algo. No, lo que importa es hacer algo para Dios bien hecho, sin estorbos, sin tropiezos en nuestra vida. Por eso es que el Señor, cuando habla de fidelidad, siempre o la mayoría de las veces lo enfoca de una manera general al servicio. Y miren lo que dice tercera de Juan 5. Dice Juan, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Cuando nosotros, hermano, nos entregamos a servir a los hermanos y especialmente a aquellos de los cuales sabemos que no recibiremos ninguna retribución, a los desconocidos, aquellos que usted les da, se entrega a sabiendas que nada esa persona le puede retribuir lo que usted ha hecho por eso. Eso marca que usted es una persona fiel. Nuestra humanidad, hermano, nos engaña. Y a veces nos gusta dejarnos engañar y nos gusta a veces servir a aquellos de los cuales sabremos que corresponderán el favor que les hemos dado. Y eso no es fidelidad. Fidelidad es entregar y dar un servicio a aquellos que no tienen manera de correspondernos, o sabiendo nosotros que aunque pudiera, no debemos esperar nunca que nuestro servicio reciba alguna retribución. En Mateo, si me acompaña al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, hay un texto muy conocido por todos. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Mire, este texto, hermanos, se encuentra en un contexto tanto del servicio como de la venida de Cristo. El contexto de este texto es la venida de Cristo y el servicio. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros debemos de permanecer en servicio a Dios hasta que Él venga, porque eso es una prueba de nuestra fidelidad. Mire, versículo 30. Todo es el mismo contexto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. ¿Sí? Y luego empieza a hablar de la higuera, que aprendamos de la higuera, ¿sí? Y mire, dice, así vosotros cuando veáis todas estas cosas, versículo 33, conoced que estás cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pasará como en días de Noé, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y luego fíjese, váyase a los textos después del 45. Mire, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿A qué se refiere a cuando su Señor venga? Al contexto de su venida, que el día y la hora nadie lo sabe, pero que el siervo tiene que encontrarse como trabajando, dando alimento en su hora a quienes el Señor le encargó. ¿Sí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? En medio de su venida, en medio de lo inminente de las situaciones, nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor. Sigue adelante. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El contexto es de los tiempos finales, cuando el Señor vendrá sin aviso, sin alerta vendrá. Y vendrá y recompensará a cada uno según su obra, pero el siervo fiel tiene que ser hallado ¿cómo? Trabajando, sirviendo al Señor. Nuestra fidelidad, hermano, tiene que ser conocida por el Señor, por nuestro trabajo, por nuestro servicio al Señor. Porque Dios espera encontrar a sus siervos ¿cómo? Trabajando. ¿Y cómo describe a esos siervos? Como fieles y prudentes. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo desea servir a Dios, que si yo tengo un deseo ferviente de servir a Dios, yo tengo que ser hallado fiel por Dios. Yo no puedo esperar dar un servicio a Dios si Dios no me ha encontrado fiel, porque entonces seré un obrero descalificado. Podré trabajar a mis propias expensas, pero no bajo la autoridad del señorío de Cristo. Podré yo salir y predicarle a la gente y visitar hospitales, pero cuando Dios haga un análisis, o si yo hago un autoanálisis y no me encuentro fiel, hermano, entonces mi servicio será en balde. En aquel día muchos dirán: pues ¿qué en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hablamos en tu nombre? ¿Qué no hicimos tantas cosas en tu nombre? Eran obreros, sí eran obreros, pero no estaban aprobados, no habían sido hallados fieles delante del Señor. Nuestro compromiso con el Señor es servirle en fidelidad. La parte que nos toca con el Señor es andar delante de Él en fidelidad. Hechos 11:23. Bernabé está siendo enviado a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, porque había noticias de que había hombres convertidos a Cristo.
y es enviado Bernabé para saber qué estaba pasando y traer un reporte a la iglesia en Jerusalén. Y mire lo que encuentra Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la obra, vio la gracia del Señor, vio a la gente convertida a Cristo. ¿Cuál es la recomendación de Bernabé para los creyentes? Que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Bernabé le está diciendo a la iglesia que con una determinación de corazón, con un entendimiento, ellos permanecieran fieles al Señor. Les podría haber hecho muchos encargos, y tal vez hizo algunos otros a la iglesia, pero lo que el Espíritu Santo muestra, lo relevante es que Bernabé recomienda que ellos se propongan ser fieles al Señor. Como iglesia, hermano, nuestro propósito en nuestro corazón, individual y como grupo, tiene que ser fieles al Señor. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando nos damos cuenta, cuando usted y yo sabemos que la vida cristiana no siempre podemos ser fieles al Señor como quisiéramos? ¿Qué sucede cuando alguna vez un creyente engañado por el enemigo, por el mundo, por sus propias concupiscencias, por el pecado mismo que habita en nosotros, rompe su pacto de fidelidad con el Señor? ¿Qué sucede con esto, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, restaurar nuestra fidelidad con el Señor? Mire, lo primero que tenemos que aprender, hermano, es de qué manera hace Dios con los creyentes para prevenir que caigan en infidelidad. Tenemos que conocer lo que Dios hace en nosotros, o la providencia de Dios, para que nosotros, hermano, no estemos de continuo de caída y teniendo una vida rota en cuanto a nuestra fidelidad a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13, dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, ¿qué significa esto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sí? Que Dios se encarga, que el responsable de mi fidelidad es Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces Pablo deja ver la fidelidad de qué manera, aunque es necesario ser tentados, aunque es necesario que suframos por causa del pecado y las concupiscencias, Dios es fiel, y Pablo manifiesta la fidelidad de Dios en relación al pecado del creyente, diciendo que Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo nos está dando un arma para que cuando yo sea tentado, yo identifique que ese pecado no es más fuerte que mi nueva voluntad en Cristo.
que ese pecado que ha llegado, que esa tentación que ha venido a acechar, hermano, yo la puedo superar y la puedo resistir, porque Dios se ha encargado de velar por mí. En sus cuidados, en su amor para nosotros, Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos llegar a resistir. Porque Él está al cuidado de nosotros. Entonces, cuando nosotros pecamos, podemos decir, no, es que Dios no me apartó de la tentación. No, es que el pecado que Dios permitió que viniera a mí era muy grande. No. La tentación que viene a nuestra vida está bajo el control de Dios. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios para con nosotros? Aún las tentaciones están en su control. Para que si nosotros simplemente nos aplicamos en fe y confianza y resistimos la tentación, podamos salir bien librados de la tentación del pecado. Pero ¿cuál es la realidad, hermano? Que el pecado, las concupiscencias, el mundo nos seducen y pecamos. Entonces, ¿cuál es la solución para esa condición? Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta. Y esta no es la palabra del apóstol Pablo. Pablo está hablando de que esta palabra es fiel porque es de Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y fíjese cómo termina. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar la fidelidad que un día juró a usted y a mí. Dios no se puede negar a sí mismo. Juró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y Él permanecerá hasta el fin del mundo con nosotros. Nuestra fidelidad es segura si obedecemos su palabra. Nuestra fidelidad es segura si somos atentos a lo que el Señor habla a nuestro corazón por medio de su palabra. Cuando yo entiendo que no hay tentación que me pueda llevar a pecar, sino que Dios está cuidando aún cuáles son las tentaciones que llegan a mi vida y me ha provisto en su gracia de medios para resistirlas, entonces, hermano, yo puedo estar seguro de que tendré un buen fin, de que llegaremos a donde Dios ha prometido que llegaríamos. Si usted en este momento se siente infiel delante de Dios o ha caído en un momento de infidelidad a su vida, no le digo no se preocupe, no, le digo tenga confianza porque Él es fiel. Él no se ha negado nunca a sí mismo. El apóstol Juan en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted ha perdido su pacto de fidelidad con el Señor, no hay otra cosa sino el pecado. Si usted siente que no le es fiel a Dios, la causa es el pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pecado, hermano? Confesarlo. El pecado tiene que ser confesado delante de Dios. Por eso dice Juan, si confesamos nuestros pecados, entonces vas a ver la fidelidad de Dios, que Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, hermanos, lo último que yo le daría es la recomendación que nos da la palabra de Dios en cuanto a permanecer fieles al Señor. Hebreos 10:23.
dice el escritor de Hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza o la confesión de nuestra esperanza. Aquello que un día confesamos, aquello que un día declaramos, que seguiríamos al Señor, que le seríamos fieles por la obra que Él hizo en nosotros al rescatarnos de nuestra vida pecaminosa. La profesión que un día hicimos de serle fiel, dice que la mantengamos firme y sin fluctuar. Y mire, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Al final de cuentas, todo queda apoyado en el que hizo las promesas de fidelidad a nuestra vida. El cimiento de nuestra fidelidad consiste en la fidelidad de Él. Nosotros somos fieles porque Él ha permanecido fiel. Nosotros estamos en pie hasta hoy porque Él ha permanecido fiel. Él ha prometido y Él cumplirá sus promesas. El Señor es fiel. Amén. Vamos a orar, hermano.